Hola queridas amigas y amigos artenautas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Auriga del Arte. Hoy vamos a hablar de uno de los artistas más célebres, más extraordinarios y más fascinantes de toda la historia del arte. Se trata ni más ni menos que del mismísimo Vincent van Gogh, o como diría mi amiga Coqui de Jong, que es de Rotterdam, Vincent van Gogh, y si lo dice ella, que es holandesa, pues será que se pronuncia así. Bien, Van Gogh es uno de los máximos exponentes del postimpresionismo, que es pues, ese estilo que tuvo lugar después del impresionismo, es decir, es una especie de evolución del impresionismo. Aunque también es cierto que Van Gogh tuvo una etapa impresionista, conoció por ejemplo a Toulouse-Lautrec en París y bueno, aprendió de ellos, y también se le considera incluso un pre-expresionista, sobre todo en sus últimos cuadros, e incluso un precursor del fauvismo, ya que ese uso extremo del color que él tenía influyó mucho en artistas posteriores como por ejemplo Henri Matisse. Van Gogh es uno de esos artistas considerado incomprendido en su época o un adelantado a su época, y lo cierto es que durante su vida no tuvo prácticamente ningún reconocimiento. El reconocimiento le llegó más tarde porque él murió en 1890 a la edad de 37 años, igual que Rafael, por ejemplo, y un año después, en 1891, se celebró una exposición en París, en el Salón de los Independientes, donde ya se empezó a admirar y a reconocer su obra. Tengo que decir que de Van Gogh se cuentan muchas cosas y algunas de ellas pues, son leyendas o directamente falsas. Por ejemplo, ¿es cierto que estaba loco? Bueno, pues sí, esto sí que es cierto. Sí, el hombre tenía varios trastornos, él voluntariamente ingresó en un hospital psiquiátrico en Saint-Rémy-de-Provence y era un hombre atormentado, como otros genios artistas, como Edvard Munch, por ejemplo, y sí, se habla de que tenía esquizofrenia o trastorno bipolar, también epilepsia, en fin, que el hombre estaba un poco mal. ¿Es esto la causa de su genialidad? Pues no se sabe, pero bueno, hay muchos genios que sí que están un poco para allá, así que puede ser su caso. ¿Es cierto que vivió del cuento? Sí, esto también es cierto. Quiero decir que él era un mantenido. Él vivió gracias a que su hermano Theo, que era marchante de arte, le mandaba mensualmente una paga y gracias a eso él pudo seguir pintando, si no de qué, como decíamos, pues no tuvo ningún reconocimiento. Es verdad que no vendió ningún cuadro en toda su vida, como también se cuenta. Improbable. Hay quien dice que vendió uno, que se lo vendió su hermano, otros dicen que fueron tres, en fin, es raro que no vendiese ni un solo cuadro teniendo un hermano marchante de arte o galerista, pero bueno, no queda constancia, entonces pues no se sabe exactamente. Lo cierto es que mucho éxito no tuvo. ¿Se cortó una oreja? A ver, se cortó un trozo de una oreja, eso es cierto, y las últimas investigaciones dicen que ni siquiera se la cortó él, sino que se la cortó Gauguin en esa famosa pelea y que fue con un estoque ahí. Gauguin practicaba esgrima, era bueno con la espada y sacó la espada en esa pelea que tuvieron y parece ser que fue el propio Gauguin el que se la cortó. También es cierto que ese trozo de oreja luego, está un poco mal el hombre, se la mandó en un paquetito a una amiga prostituta que tenía por allí, pero bueno, que no fue tanto como cuentan ni se cortó la oreja entera. ¿Se suicidó? Bueno, pues parece que tampoco. Según estas últimas investigaciones, y hay varios documentales sobre esto, y basados bueno, en informes policiales, pues no se quitó en la vida, sino que es una hipótesis todavía, ¿eh? Pero bueno, parece ser que fue un accidente de unos chavales que tenían una pistola y que por accidente pues le pegaron un tiro en el estómago por ahí y él pues no quiso denunciarlo porque eran conocidos suyos y cosas así. Así que es posible que tampoco se suicidase. Sea como fuere, murió muy joven, es un gran genio y bueno, por eso hablamos de él. No os voy a contar ahora toda la vida de Van Gogh, esa vida tan azarosa y turbulenta, porque sería muy largo, pero sí que os puedo recomendar algunas películas o documentales que se han hecho sobre él, de los muchos que se han hecho. Por ejemplo, tengo aquí un clásico, El loco del pelo rojo, Last for Life en inglés, de 1956. Es un auténtico clásico protagonizado por Kirk Douglas y Anthony Quinn, una película de Vincente Minnelli con una gran interpretación de Kirk Douglas, recientemente fallecido.
conocido. Y mucho más recientes son, por ejemplo, la extraordinaria Loving Vincent, una película polaca de 2017 que está íntegramente hecha con, dicen, 65.000 fotogramas, que son todo cuadros pintados al óleo basados en las obras más conocidas de Van Gogh, una cosa realmente extraordinaria. Y la última que he visto se llama Van Gogh a las puertas de la eternidad, protagonizada por Willem Dafoe. Y en esta película se habla también de esa muerte no suicidio y quizá accidente de lo que os comentaba antes. En cuanto a la obra, pues bueno, simplemente os voy a ofrecer una breve selección de sus cuadros más conocidos para que tengáis una idea de su trayectoria. Tengas en cuenta que él pintó cerca de 900 cuadros y más de la mitad de ellos los pintó en los últimos 2 años y medio de su vida. Fijaos qué actividad febril que tenía al final de su vida. 1600 dibujos, en fin, que su obra es muy prolífica, y os voy a presentar solamente pues una selección que me gusta a mí. Así que nada, vamos a ello. Bien, para comenzar habría que decir que la de Van Gogh se considera una especie de vocación tardía. Él empezó bastante tarde a pintar y no siempre tuvo claro que quería ser pintor. De hecho, antes trabajó en una galería de arte, primero en La Haya, después se trasladó a Londres, también estuvo en París. Quiso ser teólogo y pastor protestante como su padre, pero no aprobó los exámenes de teología, en fin, fue un fracaso. Y fue misionero evangélico en una zona minera en Bélgica, en unas condiciones durísimas, y allí fue cuando empezó a dibujar, pero ya a la edad de 26 años. Y luego ya sí fue a una academia de Bellas Artes y empezó a conocer las técnicas del dibujo y la pintura. Su primer cuadro conocido, así famoso, es este que estáis viendo, se llama Los comedores de patatas, y como veis pues tiene todavía un colorido bastante oscuro, monocromático, con esos tonos terrosos, en donde se representa pues bueno, 5 figuras en posturas o actitudes diversas en un interior escasamente iluminado. Este cuadro lo pintó en 1885, fijémonos ya a la edad de 32 años. En 1886 se traslada a París a vivir con su hermano Theo, que habíamos dicho que era galerista y que le estuvo mantenido toda su vida, y fue en París donde entró en contacto con la obra de los pintores impresionistas y neoimpresionistas. Por influencia de estos pintores, su paleta se volvió más clara, más luminosa, más brillante, empezó a pintar al aire libre y su pincelada pues se vuelve también más corta, más densa, marcando más el trazo del pincel sobre el lienzo. Y bueno, en este ambiente parisino pues se hizo amigos, conoció a Henri de Toulouse-Lautrec, también a Paul Gauguin, con el que tuvo sus más y sus menos, a Camille Pissarro, a Paul Cézanne y a otros. Y también en esta época estudió y copió los ukiyo-e, las estampas japonesas que estaban bastante de moda en esta época, y él pues se sintió muy influido por ellas, sobre todo estas estampas de Hiroshige y de Hokusai. Pero bueno, pronto se cansó del ambiente parisino, los impresionistas le parecían demasiado intelectuales, sesudos ahí, y él tenía una impresión, una sensación, él veía sus cuadros como pura expresión de emociones, de pasión, de sentimiento, era un tío muy pasional. Así que en 1888 decidió irse de París e irse a vivir al sur de Francia. Se trasladó a la localidad de Arles, ya bastante afectado por su enfermedad mental, y bueno, pensó que el sol del sur le vendría bien, como así fue en parte, y bueno, quedó absolutamente cautivado y fascinado, diríamos, por la luz, el sol y los colores mediterráneos. Y fue en esta etapa de su vida cuando creó, yo diría, sus cuadros más intensos, más pasionales y que más influirían en las vanguardias posteriores del siglo XX. Y uno de los que os quería presentar es en realidad una serie, se trata de estos 4 cuadros de los famosísimos girasoles. Él lo hizo con un motivo especial, él quería crear una comunidad de artistas ahí en Arles, de artistas postimpresionistas ahí con sus amigos, pero nadie le hizo caso y solamente uno, Paul Gauguin, y tras insistir bastante y después de que el hermano de Van Gogh le pagase todas sus deudas, pues se decidió acudir. Y para recibirle pues quiso
pintar estos cuadros más bien decorativos para la habitación que le tenía preparada. Así que primero hizo uno y luego otras 3 versiones más. Hay que decir que yo no creo, como dicen algunos, que este cuadro sea, o esta serie, sea simplemente decorativa. Yo veo mucho más, veo aquí la expresión realmente de las emociones y del sentimiento que tenía Van Gogh, como cualquier creación artística en realidad. Se acerca bastante, yo diría, al movimiento simbolista. Y bueno, como veis, pues tiene unos tonos totalmente amarillos, amarillo sobre amarillo. Él hablaba de ese intento que hay que dominar mucho, de pintar la luz sobre la luz. Es todo muy luminoso. Y tiene empastes, el óleo moderno que él estaba utilizando, la nueva pintura al óleo industrial, le permitía pintar con mucha materia de color, con grandes empastes, lo cual se puede apreciar sobre todo en lo que son las flores. Contrasta pues la línea recta que se ve del fondo y el jarrón que tiene unas pinceladas más lisas, con esos trazos mucho más violentos, podríamos decir, o más intensos de las propias flores. Y bueno, hay una curiosidad. Os quería contar que la última vez que estuve en Ámsterdam, hace ya unos años, quedé con mi buena amiga Hedwig y ella me invitó al Museo Van Gogh, museo chulísimo que tendríais que visitar. Y allí estuvimos admirando uno de estos cuadros de los girasoles que está allí y nos dimos cuenta de una cosa bastante evidente, por otra parte, que es que no hay sombra. O sea, no tiene ningún tipo de sombra, el jarrón no proyecta ninguna sombra sobre la mesa donde se supone que está, ni los jarrones tienen sombras. Y bueno, entre Hedwig y yo elaboramos una especie de teoría propia personal que os quería contar. Y es que, a nuestro parecer, Van Gogh ya tenía demasiadas sombras dentro de su cabeza, o sea, bastantes incertidumbres y tensiones y cosas horribles que le pasaban por su mente, como para querer más. Él quería huir de esas sombras y por eso lo que quiere es pintar sobre todo la luz. Y esos tonos amarillos yo creo que en él tenían un efecto positivo que le reconfortaba. Para él el amarillo simboliza la felicidad, lo que hablábamos del simbolismo antes, ¿no? Y él quiere pintar, pues eso, cuadros solares, brillantes, con mucha luz, que a él le satisfagan y le hagan bien. Esto hoy día se conoce como arte terapia y se sabe que tiene efectos beneficiosos sobre las personas e incluso sobre la salud mental. Así que bueno, ahí lo dejo, pensad lo que queráis. Otros cuadros que Van Gogh pintó en Arles son, por ejemplo, este famoso Terraza de café por la noche en la Place du Forum de 1888, que es una escena nocturna, como veis, en la que predominan los tonos cálidos, colores amarillentos, anaranjados, dados por la luz artificial, el rojo de la alfombra que hay bajo la terraza, incluso hay estos tonos también en los adoquines de la plaza, colores cálidos que contrastan con las tonalidades mucho más frías del fondo nocturno. Es un cuadro de gran profundidad, dado por la perspectiva de los edificios, y bueno, como curiosidad os diré que es el primer cuadro en el que Van Gogh introduce el tema del cielo estrellado nocturno, tema que repetirá en varias ocasiones y en un cuadro especialmente que veremos después, mucho más famoso que este. Y bueno, también pintó otro cuadro que es uno de mis preferidos, que se llama La habitación de Arles o el dormitorio en Arles. Es un cuadro del que él pintó hasta 3 versiones, muy similares entre ellas con ligeras variaciones. La primera es esta que estáis viendo, es la original, que pintó en octubre de 1888 y se conserva en el Van Gogh Museum de Ámsterdam. Pero esta primera versión se dañó en una inundación del Ródano cuando él estaba ingresado en el hospital de Arles. Entonces, al volver y vio que estaba dañado, decidió, por sugerencia de su hermano Theo, hacer una copia antes de mandárselo para que lo restaurara. Y después aún hizo una tercera versión, esta vez a tamaño más pequeño. Bueno, la primera copia está en el Art Institute de Chicago y la última, esta tercera, a un tamaño más pequeño, lo que él llamaba una réduction, es el que se conserva en el Musée d'Orsay en París. Como digo, todas muy parecidas. ¿Qué se representa? Bueno, pues su habitación, su dormitorio en la casa que tenía en Arles, la primera habitación propia que él tuvo en realidad, en la conocida como la Casa Amarilla, casa que él también pintó desde fuera, como se puede ver en este otro cuadro.
Y bueno, lo que aparece es algo muy sencillo. Él quería dar una sensación de paz, de sosiego y de sencillez, inspirándose en el arte japonés. Y lo que se ve, pues, es, como digo, muy pocos muebles, una cama, una mesa, dos sillas, dos puertas, y luego en las paredes, pues, un espejo, una ventana y varios cuadros. La perspectiva es una perspectiva muy suya, muy particular. Está como visto con un objetivo gran angular, como muy exagerada, pero hay que tener en cuenta que la habitación era trapezoidal, o sea, no era irregular, no era rectangular o cuadrada. Y bueno, parece como si combinase diferentes puntos de vista, porque tienen la mesa y las sillas tienen como perspectivas diferentes. Pero lo más importante no es esto. El protagonista de esta serie de cuadros es el color, claramente. Como él mismo explicaba a Theo mientras describía este cuadro en varias cartas que le escribió. Lo que él quería pretendía dar una impresión de paz, de sosiego, como he dicho antes, de reposo, tengas en cuenta que es un dormitorio, y esto lo pretendía conseguir mediante la combinación de los colores que, como digo, él mismo describía, mediante el contraste de los colores complementarios. Por ejemplo, contrastan las puertas azules con el color anaranjado miel de la cama y de las sillas. El verde de la ventana contrasta con su complementario, que sería el rojo sangre de la manta, o el color lila o violeta claro de las paredes, aunque en algunas versiones parece más azul, pero él pretendía pintarlo violeta, contrasta con su complementario, que sería ese amarillo limón pálido de las almohadas y de las sábanas. Mediante estos colores, él yo creo que quería tranquilizarse a sí mismo, utilizar esto para alegrarse y para, como digo, dar esa sensación pues de relax y de descanso, que es lo que un dormitorio pues tendría que dar. En 1889, Van Gogh, como no estaba muy bien de sus problemas mentales, decide ingresar voluntariamente en el Hospital Psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence. Y es en este lugar donde pinta el que se convertiría en uno de sus cuadros más famosos en absoluto. Se trata de este que estáis viendo, la famosa Noche Estrellada, que representa, como podéis ver, un paisaje más bien inquietante. En este cuadro, Van Gogh representa dos de sus temas favoritos. Por un lado, los cipreses y por el otro, el tema de la noche. Está pintado, como veis, con una serie de pinceladas muy rápidas, violentas y sinuosas, del cielo sobre todo, que contrastan con las líneas rectas de trazos muy gruesos de las casas del pueblo que se ve ahí abajo al fondo. Este es un cuadro de contrastes. Aparte de este que acabo de decir, también se puede apreciar un contraste entre los tonos azules y verdosos que invaden todo el paisaje nocturno con los tonos más cálidos de los astros que hay en el cielo. Y también se puede ver ese contraste entre un movimiento vertical dado por los cipreses de la izquierda y por la aguja del campanario de la iglesia del pueblo con esas otras curvas ondulantes de los remolinos que hay en el cielo. Naturalmente no pretende ser una representación fiel o realista de un paisaje, sino más bien yo creo que Van Gogh pretende reflejar sus propias emociones y hay quien dice que es como una expresión mística del artista hacia la naturaleza o claramente una expresión de sus propias angustias. Digamos que Van Gogh aquí utiliza la deformación como un recurso expresivo. Se habla también de una posible alegoría de la muerte, sobre todo por esos cipreses que están en los cementerios normalmente y que están representados así como una especie de llamas ascendentes. Y bueno, Van Gogh era una persona muy religiosa, como ya hemos dicho antes, quiso ser pastor protestante, estudió teología y tal, y esto podría también representar como el destino de su alma hacia el cielo, hacia los astros y tal. Lo que más destaca son esos remolinos violentos que van girando, esos vórtices representados en el cielo con colores muy cálidos, muy fuertes y bueno, por cuadros como este es por lo que Van Gogh ha sido considerado como un precursor del expresionismo, del fauvismo e incluso del expresionismo abstracto. Y llegamos a 1990, el último año de su vida,
en el que Van Gogh ya se encontraba bastante mal. Él estaba peor de sus problemas mentales, tenía muchas alucinaciones, ataques de ira y tal, y decide trasladarse a la localidad de Auvers-sur-Oise, un pequeño pueblo cerca de París. Ahí es donde pinta este otro famosísimo cuadro, la iglesia de Auvers-sur-Oise, que representa, como podéis ver, una iglesia gótica con sus tracerías, contrafuertes, etcétera, donde no hay mucha línea recta. La verdad es que está un poquito deformada. Mirad también ese cielo de azul intenso con unos trazos que se ven muy bien, muy intensos, muy dramáticos, parecen pintados incluso con sus propios dedos, y destaca también ese camino en primer plano que se bifurca a ambos lados de la iglesia y le da más profundidad al conjunto, sobre todo por esa mujer que se aleja por uno de esos caminos. Y finalmente este cuadro, que se titula Campo de trigo con cuervos, es considerado por algunos como el último cuadro que él pintó en su vida. Otros dicen que hay otros, pero bueno. De nuevo aquí se puede ver esos trazos violentos, muy pasionales, ese contraste entre los tonos cálidos del trigo y el azul intenso del cielo, y naturalmente pues destacan esos pájaros negros que se van alejando hacia el cielo. Hay aquí también varios caminos, como en V, parecido al cuadro anterior, y bueno, hay quien ha querido ver aquí una premonición de la propia muerte de Van Gogh, con esos cuervos, con esos caminos que no se sabe bien a dónde conducen, hacia la nada, y de nuevo pues una sensación de angustia que tan bien supo representar Van Gogh en sus cuadros. Bien, esto ha sido todo sobre Van Gogh. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a me gusta, y si aún no lo habéis hecho, naturalmente suscribiros al canal El Auriga del Arte. Hasta otro capítulo, amigos.